Era obvio lo que sucedía. ¿Pero qué podía hacer? No había manera de negar lo que sentía. ¿Perdió el sueño? Sí. ¿Perdió horas importantes de concentración? Sí. Dejó de leer los libros de Andre Norton e incluso perdió interés en los últimos números de Watchmen que se desarrollaban de modo tan enfermizo. Sí. Watchmen es una novela gráfica de 12 capítulos o números que revolucionó el género. Comenzó a pedir prestado el carro de su tío para dar largos paseos por la orilla del mar, parqueándose en Sandy Hook, donde su mamá los había llevado antes de ponerse mala, antes de que Oscar hubiera engordado tanto, antes de que ella dejara para siempre de ir a la playa. Sí, su amor joven y no correspondido lo hizo bajar de peso. Es de lamentar que eso fuera lo único que no ocurriera y que lo mataran si entendía por qué. Cuando Lola se peleó con el aspirante a los guantes de oro, había bajado casi 20 libras. ¿Qué tipo de discriminación genética era esa? ¿Impuesta por qué, cabrón Dios? Entonces comenzaron a suceder cosas milagrosas. Una vez se desmayó mientras cruzaba una intersección y despertó rodeado por un equipo de rugby. En otra ocasión, Miggs lo estaba jodiendo, hablando mierda de sus aspiraciones de escribir guiones para juegos de rol. Para ser sincero, esta es una historia complicada, pues la compañía para la que Oscar aspiraba a trabajar, Fantasy Games Unlimited, que había estado considerando uno de sus módulos para Cyworld, un juego de rol que se desarrolla en un mundo alternativo, cerró, poniendo fin a todas sus esperanzas y sueños de llegar a ser el próximo Gary Gygax, uno de los co-creadores de Dungeons and Dragons, considerado el inventor de los juegos de rol. Bueno, dijo Miggs, parece que esa vaina no dio resultado. Y por primera vez en todos sus años de amistad, Oscar se encabronó y sin decir una palabra, le metió a Miggs un piñazo tan salvaje en la boca que escupió sangre. ¡Ofrézcome!, gritó Al. ¡Cálmate! No lo hice a propósito, dijo Oscar de modo poco convincente. Fue un accidente. ¡Hijo de puta!, dijo Miggs. ¡Hijo de puta! La situación llegó a tal extremo que una noche, al borde de la desesperación, después de escuchar a Ana sollozando en el teléfono por culpa de la mierda más reciente que le había hecho Manny, le dijo: «Tengo que ir a la iglesia». Y entonces colgó. Fue al cuarto de su tío. Rudolfo andaba en un bar de mujeres desnudas y le robó su antigua Virginia Dragoon, la tan famosa pistola de primera, la exterminadora Colt 44. Más pesada que la mala suerte y 2 veces más fea. Se metió el impresionante cañón en los pantalones y se plantó casi la noche entera frente al edificio de Manny. Trabó gran amistad con el revestimiento de aluminio. «Vamos, hijo de puta», decía tranquilamente. «Te he conseguido cita con una de 11 años nada más». Le importaba bien poco la probabilidad de ir a la cárcel de por vida, o que a los negros como él los violaran por el culo y la boca en el presidio, o que si la policía lo detenía y le encontraba la pistola, zumbarían al tío directo para la prisión de nuevo por infringir los requisitos de su libertad condicional. Esa noche nada le importaba. Su cabeza era un cero, un perfecto vacío. Vio todo su futuro de escritor desaparecer ante sus ojos. De todos modos, solo había escrito una novela que valía la pena, sobre un hunger spirit australiano que se alimenta de un grupo de amigos pueblerinos. No tendría la oportunidad de escribir nada mejor. Su carrera terminaría antes de empezar. Por fortuna para el futuro de las letras americanas, Manny no regresó a casa esa noche. Era difícil de explicar. No era solo que creyera que Ana era su último fucking chance de ser feliz. Eso lo tenía claro.
era también que jamás en todos sus desgraciados 18 años de vida había experimentado algo como lo que sentía cuando estaba cerca de esa muchacha. He esperado una infinidad para enamorarme, le escribió a su hermana. No sabes cuántas veces pensé que esto nunca me iba a suceder. Cuando en Robotech Macross, el anime que había ocupado el segundo lugar en su preferencia toda la vida, Rich Hunter al fin se enganchó con Lisa. Se desmoronó delante de la televisión y lloró. «No me digas que mataron al presidente», dijo su tío desde la habitación de atrás, donde inhalaba lo que tú sabes. En lo que a Ana respecta, es como si me hubiera tragado un pedazo de cielo, le escribió a su hermana en una carta. No puedes imaginarte cómo me siento. 2 días después, se rajó y le contó a su hermana lo de la pistola, y a ella, que había regresado a casa unos días para lavar la ropa, casi le da un infarto. Hizo que se arrodillara con ella ante el altar que había construido en honor al abuelo difunto, y lo obligó a jurar por el alma de su madre que nunca haría algo así en todo lo que quedaba de vida mortal. Hasta lloró de lo preocupada que estaba por él. «Necesitas parar esto, mister». «Lo sé», dijo, «pero estoy perdido. ¿No ves?» Esa noche los dos se quedaron dormidos en el sofá, ella primero. Lola acababa de romper con su novio como por 10ª vez, pero hasta Oscar, en la condición que se encontraba, sabía que volverían en cuestión de horas. En algún momento antes del amanecer, soñó con todas las novias que nunca tuvo. Fila tras fila tras fila tras fila, como los cuerpos adicionales que tenían los Miracle People en el cómic Miracle Man de Alan Moore. Miracle Man empezó como una versión británica de Captain Marvel a mediados de los años 50 y terminó en 1963. Fue resucitada en 1982 por Alan Moore como novela gráfica noir. «Tú puedes», le decían. Se despertó, frío, con la garganta seca. Se vieron en el centro comercial japonés Yaoan en Edgewater Road. Lo había descubierto un día en uno de sus largos paseos en carro cuando estaba aburrido. Consideraba el centro parte del paisaje de su historia con Ana, algo que les contarían a sus hijos. De hecho, era donde compraba los videos de anime y modelos de mecha. Ordenó katsu de pollo al curry para los dos y después se sentaron en la cafetería grande con la vista de Manhattan, los únicos gaijin en todo el lugar. Gaijin en japonés significa extranjero. «Tienes pechos hermosos», empezó. Confusión, alarma. «Oscar, ¿qué te pasa?» Él miró hacia afuera a través del cristal, hacia la costa occidental de Manhattan, su vista fija como si fuera un tipo verdaderamente profundo. Entonces se lo contó todo. No hubo sorpresas. Sus ojos lo miraron con ternura. Ella puso la mano sobre la de él. Su silla arañó el piso cuando se acercó. Había un hilito amarillo entre sus dientes. «Oscar», ella dijo amablemente, «tengo novio». Lo llevó a la casa. Él le dio las gracias por su tiempo. Entró y fue directo para la cama. En junio se graduó de Don Bosco. Había que verlos en la graduación. Su mamá ya comenzaba a verse flaca. El cáncer pronto empezaría a comérsela. Rudolfo estaba volado y solamente Lola estaba en su apogeo, radiante y feliz. «Lo lograste, mister. Lo lograste». Oyó de pasada que entre todos los graduados de su barrio en Patterson, solo él y Olga, la pobre desgraciada Olga, no habían ido ni siquiera a un solo baile de fin de curso. «Brother», Mix bromeó, «quizá debías haberla invitado». En septiembre se fue a Rutgers, New Brunswick. Su mamá le dio $100 y su primer beso en 5 años.
Su tío le regaló una caja de condones. «Úsalos todos», le dijo, y luego agregó, «con hembras». Sintió una euforia inicial al encontrarse solo en la universidad, libre de todo, por entero independiente, y con la esperanza de que aquí, entre millares de jóvenes, encontraría a alguien como él. Pero no sucedió así. Los blancos miraban su piel negra y su afro y lo trataban con jovialidad inhumana. Los muchachos de color, cuando lo oían hablar o lo veían moverse, sacudían la cabeza. «¿Tú no eres dominicano?» Y él contestaba una y otra vez, «Claro que sí lo soy. Soy dominicano. Dominicano soy». Después de una serie de fiestas en las que solo logró que lo amenazaran los blanquitos borrachos, y después de docenas de clases en donde ni una sola muchacha lo había mirado, sintió que su optimismo se desvanecía y sin darse cuenta, cayó en la versión universitaria de su vida en la secundaria. Nadie con quien rapar. Sus momentos más felices fueron los que tenían que ver con los géneros, como el estreno de Akira, 1988. No en balde andaba tan depre. Almorzaba con su hermana un par de veces a la semana en la cafetería del dormitorio Douglas. Escuela, y conocía a casi todos los que tuvieran algo de pigmento en la piel. Participaba en todas las manifestaciones y todas las marchas, pero nada de eso contribuía a mejorar su situación. Cuando se veían, ella le daba consejos y él asentía calladito. Pero después se sentaba en la parada de la guagua, miraba a las jevitas bonitas de Douglas y se preguntaba en qué se había equivocado en la vida. Quería echarle la culpa a los libros, a la ciencia ficción, pero no podía. Los quería demasiado. Aunque juró a principios de su carrera universitaria que iba a cambiar sus maneras nerdosas, siguió comiendo, continuó sin hacer ejercicios, repetía palabras altisonantes que nadie entendía, y después de un par de semestres sin más amigos que su hermana, por fin se alistó en la organización residente de nerds de la universidad, los RU Gamers, que se reunía en las aulas del sótano de Frelinghuysen y se jactaba de su membresía exclusivamente masculina. Había pensado que la universidad sería mejor, sobre todo en cuanto a las muchachas, pero en esos primeros años no fue así.